Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Gustavo Ríos. Pertenezco al grupo 65 del curso de Arquitectura de Computadores, matriculado en la Universidad de Caxias. Ahora mismo voy a presentar mi evaluación final, que es una presentación sobre el procesador del tipo RIX. Reseña histórica. El procesador del tipo RIX nace en la década de los 80. Se pensaba que los diseños existentes estaban alcanzando sus límites teóricos. El primer procesador de tipo RIX históricamente es el 801, pero este nunca salió a la venta. En aquella época el objetivo de diseñar máquinas del tipo RIX era posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. Por esto nació el RIX, el PowerPC, el DEC Alpha, MIPS, ARM, SPARC son ejemplos de algunos de ellos. Cabe aclarar que mientras la filosofía del diseño RIX se estaba formando, nuevas ideas comenzaban a surgir con un único fin: incrementar drásticamente el rendimiento de la CPU. En pantalla vemos el DEC Alpha, uno de los primeros microprocesadores del tipo RIX. Años importantes en la evolución del procesador del tipo RIX. En 1975, que en IBM nace el proyecto de investigación que daría lugar al RIX. En 1980, que se crea el RIX 1 y el RIX 2 de la mano de Berkeley. En 1981, donde Stanford crea la configuración MIPS, siguiendo el ejemplo de IBM de confiar en la optimización del compilador. En el 86, IBM sacó el primer sistema RIX, el PCRT. En el 87, Sun Microsystems adopta el RIX 1 y el RIX 2. IBM, International Business Machines Co., empresa de tecnología y consultoría, y la MIPS del 81 es una familia de microprocesadores de arquitectura del tipo RIX. Berkeley es una universidad de California a la que se le adjudica el RIX 1 y el RIX 2. Características principales del tipo RIX: codificación uniforme de instrucciones, un conjunto de registros homogéneos y modos de direccionamiento simples. Codificación uniforme de instrucciones. Por ejemplo, el código de operación se encuentra siempre en la misma posición en cada instrucción, la cual es siempre una palabra, lo que permite una decodificación más rápida. El conjunto de registros homogéneos permite que cualquier registro sea utilizado en cualquier contexto, y así simplifica el diseño del compilador. Los modos de direccionamiento simples, con modos más complejos reemplazados por secuencias de instrucciones aritméticas simples. Además, el tipo RIX incrementa el tamaño del conjunto de registros, aumenta la velocidad en la ejecución de instrucciones, aumenta el paralelismo interno, implementando medidas, añade cachés enormes, relojes y dispositivos de entrada y salida, bajo consumo de energía en tamaños limitados, no amplía las funcionalidades y por lo tanto ofrece el chip para aplicaciones de esta índole. En pocas palabras, esto significa que para cualquier nivel de desempeño dado, un procesador del tipo RIX típicamente tendrá menos transistores dedicados a la lógica principal. Esto permite a los diseñadores una flexibilidad considerable. Flujo de instrucciones. Lo primero es recordar que las instrucciones son una especificación que detalla que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. En el procesador del tipo RIX tenemos varios tipos de instrucciones. La primera, la transferencia de datos, que copian datos de un origen a un destino, sin modificar el origen. Pueden transferir palabras, fracciones de palabras, bits, medias palabras o bloques completos de cualquier cantidad de bits. Las más utilizadas o comunes son el move, el store, el load, el move look y el move múltiple. El move copia el contenido de un registro a otro. El store copia el contenido de un registro a memoria. El load copia el contenido de una posición de memoria a un registro. El move look copia un bloque de datos de una posición de memoria a otra. Y el move múltiple copia el origen en varias posiciones de memoria. Instrucciones aritméticas, que son efectuadas por la ALU. Suelen cambiar los flags o indicadores de condición. ALU
la unidad aritmético-lógica, y los flags son uno o más bits que se utilizan para almacenar un valor binario o código que tiene asignado un significado. Los más comunes son el add para sumar, el subtract para restar, el multiply para multiplicar y el divide para dividir. Instrucciones lógicas, que realizan operaciones booleanas de bit a bit entre dos operandos. Como las aritméticas, también modifican los flags. Las operaciones booleanas son estructuras algebraicas que esquematizan las operaciones lógicas: y, o, no, si, and, or, not, if, así como el conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. Entre ellas tenemos el and, que es el lógico, el or, el o inclusivo lógico, el sor, el o exclusivo lógico, y el not, la negación lógica. Las instrucciones de control, que permiten modificar la secuencia normal de ejecución de un programa. Puede hacerse por salto condicional, relativo u absoluto. Entre ellos tenemos el jump branch, que es incondicional, el jcon, bcon, que es condicional, el call, ret, que son llamadas condicionales. Saltan si la condición se cumple. Las incondicionales saltan sin comprobar ninguna condición. Las llamadas invocan la ejecución de funciones distintas. Instrucciones de entrada y salida, que son instrucciones de transferencia, salvo que el origen, destino, de dicho flujo es un puerto o un dispositivo de entrada y salida. Cabe recordar que los dispositivos de entrada son periféricos que tienen por objeto reunir y traducir la entrada en una forma que pueda procesar la máquina. Los de salida son periféricos que traducen la salida en una forma en que el usuario pueda entender. Tenemos aquí el input o el read, que permite leer información de un puerto y trasladarla a la memoria principal. El output o el write, que permiten escribir información en un puerto de un dispositivo. El DSI o lee información de control de un periférico. Y el control I/O envía información de control hacia un periférico. Tipos de procesadores. Los RISC modernos representan la vasta mayoría de todos los CPUs utilizados. Los diseños RISC han llevado a un gran número de plataformas y arquitecturas al éxito. Y es que la tecnología de diseño RISC ofrece poder incluso en medidas pequeñas, y esto ha venido a dominar completamente el mercado de CPU integrados de bajo consumo de energía. Entre los tipos tenemos el MIPS Technology Inc., que se encontraba en la mayoría de las computadoras de Silicon Graphics hasta el 2006, y estuvo en consolas de videojuegos como la Nintendo 64, la PlayStation 2. La serie de IBM, utilizados principalmente en servidores y superordenadores. El PowerPC, producto de una colaboración entre Motorola e IBM, utilizado en los ordenadores de IBM, como el iMac, el eMac, el PowerMac y posteriores hasta el 2006. Actualmente se utilizan muchos sistemas empotrados en automóviles, routers, etc., así como muchas consolas de videojuegos como la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii. El Spark o el Ultra Spark, producto de Sun Microsystems y Fujitsu, que se encuentran en sus últimos modelos de servidores y hasta el 2008 también en estaciones de trabajo. El Parrix y el HPPA de Hewlett Packard, que ya están descatalogados. El DEC Alpha, en servidores HP Alpha Server y estaciones de trabajo Alpha Station, ya descatalogados al igual que el Parrix. El ARM, utilizado en algunas consolas de Nintendo, como la Nintendo DS y la Game Boy Advance, y en múltiples productos de Apple, como los iPods, el iPhone, el iPod Touch y el iPad. El ADR, utilizado en mandos de Xbox y en conchas de la empresa de BMW. Y por último las plataformas Super H de Hitachi, originalmente usadas para las consolas de Sega,
Saturn y Dreamcast. Los sistemas de memoria caché en el RISC, que básicamente nace como un esfuerzo para evitar el número de peticiones realizadas por cada CPU al bus. Los cachés son pequeñas y rápidas memorias que hacen de buffer entre la CPU y la memoria externa para mantener los datos e instrucciones. Los datos en la memoria caché se organizan en bloques denominados líneas. Las líneas son cargadas en el caché como copias exactas de los datos situados en la memoria externa. Estos están basados en la localidad. Así, dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas, los siguientes datos e instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a continuación de las actuales. Cabe aclarar que el empleo de memoria caché se ha popularizado como medida para acelerar el tiempo de acceso a la memoria principal, incluso en los sistemas monoprocesador, evitando así, según se incrementa la velocidad de los propios procesadores, aumentar la velocidad de dicha memoria y por tanto encarecer el sistema. El sistema de la memoria caché básicamente se basa en dos métodos: la escritura continua y la copia posterior. La escritura continua requiere que todas las escrituras realizadas en el caché actualicen asimismo los datos de la memoria principal. De esta forma, la memoria principal siempre tiene la última copia de los datos y por tanto no hay ninguna incoherencia con el caché. La copia posterior es un sistema mucho más eficiente, aunque también más complejo de implementar. En este caso, la CPU puede modificar la línea de caché sin necesidad de actualizar inmediatamente la memoria principal. Los datos son solo copiados a la memoria principal cuando la línea de caché va a ser reemplazada con una nueva. Ello no solo minimiza el tráfico del bus, de vital importancia para el resto de los procesadores, sino que también libera al procesador de la tarea de escribir en la memoria principal. Multiprocesos en RISC. Los sistemas multiprocesadores pueden ser clasificados con mayor propiedad como sistemas MIP. Ello implica que son máquinas múltiples y autónomos nodos de proceso, cada uno de los cuales opera sobre su propio conjunto de datos. Los MIPS, o múltiples secuencias de instrucciones y datos, el sistema en que la memoria está conectada a los nodos de proceso establece el primer nivel de distinción entre diferentes sistemas multiprocesadores. Entre ellos tenemos el multiprocesador de memoria distribuida y el multiprocesador de memoria compartida. Los de memoria distribuida se caracterizan porque cada procesador solo puede acceder a su propia memoria. Se requiere la comunicación entre los nodos de proceso para coordinar las operaciones y mover los datos. Los datos pueden ser intercambiados pero no compartidos. Dado que no comparten un espacio de direcciones común, no hay problemas asociados con tener múltiples copias de los datos y por tanto los procesadores no tienen que competir entre ellos para obtener sus datos. En los de memoria compartida, también llamados multiprocesadores estrechamente acoplados, son sistemas con múltiples procesadores que comparten un único espacio de direcciones de memoria. Cualquier procesador puede acceder a los mismos datos al igual que puede acceder a ellos cualquier dispositivo de entrada y salida. El sistema de interconexión más empleado para estos casos es el bus compartido o el shared bus. Muchas gracias.